Hola, muy buenos días. Soy Carlos González y les doy la bienvenida a este podcast, hablando sobre salud. Hoy hablaremos un poco sobre la economía de la salud y un poco del gasto en salud en el sistema sanitario estadounidense. Este es uno de los sistemas sanitarios más complejos y costosos del mundo. Nuestro objetivo hoy es explicar cuál es el principal componente del gasto sanitario estadounidense, establecer la diferencia entre el gasto público y el gasto privado en salud e identificar los componentes que forman parte del gasto público. El mensaje principal que quisiera que se quede con ustedes hoy es que Estados Unidos no posee un sistema exclusivamente público ni exclusivamente privado. Se trata de un modelo mixto y fragmentado en el cual participan el gobierno federal, los gobiernos estatales, las aseguradoras privadas, los empleadores y los propios pacientes. Sin embargo, independientemente de quién pague, la atención hospitalaria representa el mayor componente del gasto sanitario. Este podcast o este podcast de hoy, así más lo decimos, está dirigido a estudiantes y profesionales de la salud, administradores sanitarios, responsables de políticas sanitarias públicas y privadas, y también a personas interesadas en conocimiento general sobre cómo se financian los servicios de salud. Tenemos unas cuantas preguntas y vamos a comenzar por esta. ¿Cuál representaría el mayor gasto de salud del sistema norteamericano? Para responder correctamente esta pregunta, primero debemos diferenciar qué tipo de servicio genera el gasto y la fuente que lo financia. Si analizamos el gasto según el tipo de servicio, la atención hospitalaria representa el componente más grande del gasto de salud de los Estados Unidos. Según datos consolidados más recientes de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, conocidos como CMS, el gasto sanitario estadounidense aproximadamente alcanzó unos 5.3 billones de dólares en 2024. Esto equivale a 15,47 dólares por cada persona y representa el 18% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Dentro de este gasto, los servicios hospitalarios alcanzaron aproximadamente 1.63 billones de dólares. Esta cifra superó ampliamente el gasto de servicios médicos clínicos y fue de alrededor de 1.11 billones de dólares. El gasto en medicamentos recetados alcanzó 467 mil millones de dólares, disculpen, lo cual es bastante. Por lo tanto, la respuesta directa es que la atención hospitalaria representa el mayor gasto del sistema de salud norteamericano. Esto lo vemos también en otros países, pero estamos enfocados en Norteamérica. Esto incluye hospitalizaciones, servicios de emergencia, cirugías, cuidados intensivos, estudios diagnósticos realizados dentro de hospitales, medicamentos administrados durante hospitalización y otros servicios ambulatorios prestados por estas instituciones de salud. El elevado gasto hospitalario puede explicarse por diversas razones o diversos factores. Primero, los hospitales en Estados Unidos utilizan tecnologías altamente especializadas, instalaciones complejas y una gran cantidad de personal profesional. Segundo, los salarios, insumos, medicamentos y equipos médicos que tienen costos bastante elevados. Tercero, existe una importante carga administrativa relacionada con la facturación y negociación entre hospitales, aseguradoras y programas gubernamentales. También influye la frecuencia de las enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población, la utilización de procedimientos de alta complejidad y los elevados precios cobrados por determinados servicios. Ahora bien, tenemos que ver esto. Si esta pregunta se interpreta desde el punto de vista de la fuente de financiamiento, el seguro médico privado constituye la fuente individual más grande.
en 2024 financió aproximadamente 1,64 billones de dólares, equivalente al 31% del gasto sanitario nacional. No obstante, esto no significa, escuchen esto, que el sistema sea financiado principalmente por un sector privado, porque al sumar Medicare, Medicaid y otros programas gubernamentales, la participación total del Estado también es considerable. En resumen, debemos mantener clara la diferencia. La atención hospitalaria es el tipo de servicio que genera mayor gasto, mientras que el seguro médico privado es la fuente individual que aporta la mayor cantidad de financiamiento. Esto es muy importante. Ahora vamos con otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el gasto público y el gasto privado en salud? La principal diferencia se encuentra en el origen de los recursos y en las entidades responsables de administrar estos recursos. El gasto público en salud se financia principalmente mediante impuestos, aportes obligatorios y presupuestos gubernamentales. Estos recursos son administrados por el gobierno federal, los estados y las autoridades locales y se destinan a programas de aseguramiento, prestación de servicios, prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica e infraestructura sanitaria. Su finalidad principal es garantizar la protección sanitaria a determinados grupos poblacionales y atender necesidades colectivas del mercado privado, que por sí solo no necesariamente cubriría de manera adecuada. Por ejemplo, el Medicare ofrece cobertura principalmente a mayores de 65 años y a determinados pacientes con discapacidades o enfermedades específicas. Medicaid atiende a personas y familias con ingresos limitados mediante un financiamiento compartido entre el gobierno federal y los estados. El gasto privado, en cambio, proviene principalmente de primas pagas a compañías aseguradoras, las contribuciones de empleados y trabajadores y los pagos directos realizados por los pacientes, ya dicho. En Estados Unidos, muchas personas reciben cobertura médica como parte de beneficios laborales. Generalmente el empleador paga un aporte o una parte de la prima y el trabajador contribuye con otra. Aún teniendo seguro, el paciente puede tener que cubrir deducibles, copagos y coseguros cuando utiliza determinados servicios. También forma parte del gasto privado los pagos de bolsillo efectuados por los pacientes para consultas, medicamentos, tratamientos dentales, equipos médicos o servicios no cubiertos completamente por el seguro. Existe además una diferencia en el propósito económico. El gasto público suele orientarse hacia la protección social, la equidad, la atención de grupos vulnerables y la previsión de bienes colectivos, como la vacunación y el control de epidemias. El gasto privado responde en mayor medida a contratos de aseguramiento, capacidad de pago, beneficios laborales y decisiones individuales de consumo. Sin embargo, algo muy importante, la división no siempre es absoluta. Por ejemplo, el Medicare Advantage utiliza fondos públicos, pero los beneficios son administrados por aseguradoras privadas. De la misma manera, el gobierno puede subsidiar las primas de personas que compran seguros privados en el mercado de seguros de salud. Por esto, el sistema estadounidense debe de entenderse como un modelo mixto en el que existe una interacción constante entre el financiamiento público, aseguramiento privado y pagos directos de los pacientes. Vamos a pasar ahora a una tercera pregunta. ¿Qué componentes incluye el gasto público en salud? El gasto público en salud de Estados Unidos incluye varios programas y actividades. El primer componente es Medicare.
Este componente federal o programa federal cubre principalmente a adultos mayores de 65 años, ya lo había dicho anteriormente, aunque también a algunas personas jóvenes con diversas discapacidades y a pacientes con enfermedades renal terminal principalmente. El Medicare financia hospitalizaciones, consultas médicas, medicamentos y otros servicios dependiendo de la modalidad de la cobertura. El segundo componente es el Medicaid. Es un programa financiado conjuntamente entre el gobierno federal y los estados. Brinda cobertura a personas con ingresos limitados, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidades, aunque los criterios específicos pueden variar entre los diversos estados. El tercer componente del programa de seguro médico para niños, conocido como CHIP, su función es proporcionar cobertura a niños y adolescentes pertenecientes a familias cuyos ingresos pueden superar el límite de Medicaid, pero que no son suficientes para adquirir fácilmente mediante un seguro privado. Otro componente corresponde a los servicios de salud para veteranos, principalmente financiados a través del Departamento de Estudios o de Asuntos Veteranos. También se incluyen los servicios médicos proporcionados a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familiares mediante programas como TRICARE. El gasto público comprende, además, los servicios del India's Health Service, destinados principalmente a poblaciones indígenas, estadounidenses y nativas de Alaska. Deben incluirse los subsidios públicos utilizados para ayudar a determinadas personas y familias a adquirir seguros privados en el mercado de seguros de salud, aunque la póliza sea administrada por una aseguradora privada. Otro componente fundamental es el gasto en salud pública. Aquí se incluyen campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica, prevención de enfermedades y el control de brotes y la promoción de estilos de vida saludables. La preparación en emergencias sanitarias y las actividades realizadas por los departamentos estatales y locales de salud. Finalmente, el gasto público puede abarcar investigación biomédica, formación de profesionales, infraestructura sanitaria, la regulación del sistema, la administración de programas gubernamentales y el apoyo financiero a hospitales que atienden a una proporción elevada de pacientes vulnerables y o sin seguro. Por tanto, este gasto público no solo se limita a pagar consultas y hospitalizaciones, también financia funciones colectivas indispensables para proteger a toda la población. Ya para cerrar este nuestro espacio y este podcast, porque ya me están pidiendo por falta de tiempo. Primero, la atención hospitalaria contribuye el mayor componente del gasto sanitario estadounidense por tipo de servicio. Segundo, el gasto público procede de recursos gubernamentales y persigue objetivos de protección social y salud colectiva, mientras que el gasto privado se financia mediante primas, aportes de empleadores y pagos directos de los pacientes. Tercero, el gasto público incluye Medicare, Medicaid, CHIP, servicios para veteranos y militares, programas para poblaciones indígenas, subsidios de seguros, actividades de salud pública, investigación e infraestructura sanitaria. Este caso de estadounidenses nos demuestra que gastar más dinero no garantiza un sistema más accesible, equitativo o eficiente. La verdadera evaluación económica debe considerarse en cuánto se gasta, en qué se gasta, quién lo financia y qué resultados sanitarios podemos obtener. Como un llamado de atención, los invito a profesionales, futuros gestores de salud, a analizar el gasto sanitario, no solamente desde la cantidad de recursos utilizados, sino también desde su eficiencia, distribución y capacidad para mejorar la salud de la población, reducir gastos innecesarios, fortalecer la prevención y mejorar la coordinación entre los sectores público y privado, que son acciones fundamentales para alcanzar
la atención sanitaria más sostenible. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este podcast Educando en Salud el día de hoy. Espero que este análisis haya contribuido un poco para la mejor comprensión sobre el financiamiento y gasto sanitario en los Estados Unidos. Muchas gracias.